Rafael Campos siempre se consideró una persona que controlaba la situación. 40 años, director general de la empresa Estado Pro, ingresos estables, respeto en los círculos empresariales, todo iba según lo planeado. Construyó su negocio, atravesó crisis, sobrevivió a ataques de competidores y salió victorioso. Sabía calcular riesgos, analizar personas, tomar decisiones difíciles. Pero aquella mañana de mayo, cuando entró en su espacioso despacho, todo su mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Sobre el escritorio había una hoja cuadriculada arrancada de un cuaderno escolar. Letras torcidas, escritas con bolígrafo azul, formaban líneas cortas que lo golpearon más fuerte que cualquier otro golpe en su vida. ¿Por qué todos los hombres son tan ciegos? Estos documentos los saqué del bolso de tu amante. Rafael se quedó paralizado. El sudor brotó en su frente, los dedos se entumecieron. Lentamente se dejó caer en el sillón sin apartar la mirada de la nota. Al lado había varias hojas cuidadosamente sujetas con un clip. Las tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. El primer documento era un contrato interno de suministros entre la empresa Gran Línea y uno de los grandes fabricantes. El segundo, un informe analítico sobre la estrategia de desarrollo de los competidores para el próximo trimestre. El tercero, una lista de clientes potenciales con indicación de las condiciones de los acuerdos. El cuarto, un informe financiero con cálculos de ganancias y pérdidas. El quinto, correspondencia interna entre directivos de departamentos de Gran Línea sobre planes para capturar el mercado. Todos estos eran materiales a los que solo tenían acceso los altos ejecutivos de Gran Línea, el principal competidor de Estado Pro. Y en cada hoja estaba la firma, Beatriz Navarro, secretaria del Departamento de Desarrollo. Beatriz. Su Beatriz. La mujer que contrató hace 3 meses para reemplazar a su esposa, que se había ido de baja maternal. La mujer con quien comenzó un romance literalmente 2 semanas después de su aparición en la oficina. La mujer que lo miraba con enormes ojos verdes y decía que él era el único hombre que la entendía. Rafael dio vuelta a la última hoja y vio otra línea escrita con la misma caligrafía infantil. Papá, si vuelves a hacer algo malo, se lo contaré todo a mamá. Isabel. Isabel. Su hija de 14 años. Cerró los ojos e intentó ferozmente pensar. ¿Cómo se enteró? ¿Cuándo? ¿Qué vio? Miles de preguntas pasaban por su cabeza, pero una era la principal: ¿qué hacer ahora? Rafael intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos. Hace 3 meses, su esposa Elena, que había trabajado como su secretaria personal durante 10 años, se fue de baja laboral y luego de baja maternal. Estaba en el 7º mes de embarazo y los médicos insistieron en el reposo completo. Rafael entendía que necesitaba un reemplazo, una persona que conociera todos los detalles del trabajo, supiera comunicarse con los clientes, llevara el flujo de documentos. Publicó un anuncio de vacante, realizó varias entrevistas y entre los candidatos destacaba una, Beatriz Navarro. 28 años, educación superior, experiencia trabajando como secretaria en una gran empresa, currículum impecable. Las cartas de recomendación eran ejemplares, las referencias de empleadores anteriores, entusiastas. Pero lo principal era que era increíblemente hermosa. No simplemente atractiva, sino dotada de esa belleza que desconcierta. Cabello largo y rubio, rasgos finos del rostro, figura elegante. Hablaba con voz suave y melodiosa, sonreía modestamente y parecía la empleada perfecta. En la entrevista respondió todas las preguntas con claridad, demostró conocimiento de programas, enumeró sus habilidades. Rafael quedó impresionado. La contrató sin sospechar que estaba cometiendo un error fatal. Las primeras 2 semanas todo fue bien. Beatriz se adaptó rápidamente, aprendió todos los procedimientos, comenzó a llevar la correspondencia de forma independiente y a organizar reuniones. Memorizó los nombres de todos los clientes clave, entendió la especificidad de cada proyecto, aprendió a anticipar sus necesidades. Rafael estaba satisfecho. La elogiaba ante sus colegas, decía que era un hallazgo.
Los empleados de la empresa también aceptaron bien a la nueva secretaria. Era cortés, ejecutiva, nunca llegaba tarde. Pero luego comenzaron las pequeñas cosas. Se quedaba después del trabajo para discutir algunos detalles. Le traía café exactamente como le gustaba, aunque él nunca se lo había dicho. Lo miraba un poco más de lo necesario. Tocaba su mano al entregarle documentos. Preguntaba cómo había ido el día, se interesaba por su estado de ánimo. Una vez dijo que le gustaba trabajar con él porque era un verdadero profesional, no como sus jefes anteriores. Los cumplidos sonaban sinceros. Rafael entendía que era peligroso. Amaba a su esposa, tenían una familia sólida, esperaban un segundo hijo. Elena era su apoyo, su compañera, la madre de su hija. Habían pasado juntos por tantas dificultades, construido el negocio, criado a Isabel. Pero algo dentro de él se rompió. Tal vez el cansancio de la rutina. Tal vez el miedo de que la vida pasara y él ya no fuera tan joven como antes. Y los años corrían velozmente. Tal vez la vanidad banal, una hermosa mujer joven le prestaba atención y eso lo halagaba. Comenzó a notar cómo se vestía, cómo se movía, cómo reía. Se descubría esperando su llegada al trabajo. Una noche se quedaron solos en la oficina. Beatriz le trajo un informe, se paró a su lado, se inclinó para mostrar alguna cifra y su cabello rozó su mejilla. Rafael sintió su aroma, ligero, floral, seductor. Se dio vuelta, sus miradas se encontraron y la besó. Ella no se resistió. Es más, respondió al beso como si hubiera estado esperando ese momento. Desde ese momento comenzó lo que él mismo llamaba locura. Se reunían después del trabajo, iban a un hotel en las afueras, se escribían por las noches. Rafael mentía a su esposa, inventaba viajes de negocios y reuniones urgentes. Decía que se retrasaba por negociaciones, que los clientes requerían presencia personal, que los competidores se habían activado y había que estar alerta. Elena no sospechaba nada, estaba ocupada preparándose para el nacimiento del bebé, arreglando el cuarto del niño, cuidando de su hija mayor. Confiaba en él incondicionalmente. Rafael sentía culpa, pero no podía detenerse. Beatriz se convirtió en su adicción. Pensaba en ella constantemente, esperaba cada encuentro a solas, hacía planes. No notaba las rarezas. No notaba que preguntaba demasiado a menudo sobre los asuntos de la empresa. Preguntaba sobre socios, sobre contratos, sobre planes de desarrollo. No notaba que a veces fotografiaba documentos, supuestamente para el archivo. No notaba que su interés en él era demasiado profesional, demasiado calculado. Cuando estaban juntos, ella decía las palabras correctas, lo tocaba de la manera correcta, miraba como era necesario. Pero detrás de eso no había sentimientos verdaderos. Solo frío cálculo. Él estaba ciego. Exactamente como escribió su hija. Rafael abrió los ojos y miró nuevamente la nota. Isabel. Su hija inteligente, directa, increíblemente sensible. Heredó de él la terquedad y de su madre la intuición. ¿Cómo se enteró de todo? Recordó que hace una semana ella había venido a su oficina. Fue un sábado, cuando le pidió que le trajera documentos de casa. También estaba Beatriz. Ella también trabajaba el fin de semana, supuestamente terminando un proyecto urgente. ¿Qué vio Isabel? Rafael recordaba tenso ese día. Salió del despacho con Beatriz durante media hora, estuvieron en la sala de reuniones, luego regresó, Isabel le entregó la carpeta y se fue en silencio. Estaba pálida y no lo miraba a los ojos. Cuando le preguntó si todo estaba bien, respondió con monosílabos, sí. Entonces pensó que simplemente estaba cansada o había discutido con sus amigas. Ahora entendía, había visto a Beatriz con él. Tal vez se estaban besando. Tal vez abrazando. O tal vez hablaban demasiado abiertamente. Isabel los vio juntos inesperadamente. ¿Pero cómo consiguió Isabel los documentos? Rafael releyó la nota. Los saqué del bolso de tu amante.
Significa que tomó el bolso de Beatriz, lo abrió y encontró los papeles allí. Eso requería valentía y determinación. Isabel siempre fue así, no tenía miedo de actuar cuando consideraba que la verdad estaba de su lado. En la escuela defendía a los débiles, discutía con los profesores si estaban equivocados, defendía su punto de vista. Elena a veces se quejaba de que su hija era demasiado intransigente, que necesitaba ser más suave. Pero Rafael estaba orgulloso de ese rasgo de carácter. Hasta el día de hoy, Rafael puso los documentos de vuelta sobre la mesa y se frotó las sienes con las palmas. Necesitaba pensar rápido. Beatriz llegaría al trabajo en 1 hora. Debía comportarse como siempre para no despertar sospechas. Pero por dentro todo hervía. Ira, vergüenza, miedo, todo se mezcló en un nudo. Ira contra sí mismo por haber traicionado a su familia. Vergüenza ante su hija, que vio su caída. Miedo de perder todo, esposa, hijos, negocio. Tomó el teléfono y marcó el número de Isabel. Ella respondió después del tercer tono. ¿Hola? La voz era cautelosa. Isabel, soy papá. Necesitamos hablar. Esta noche, en casa. Solo tú y yo. Pausa. Escuchaba su respiración. De acuerdo, dijo en voz baja y colgó. Rafael guardó los documentos en la caja fuerte, escondió la nota en el bolsillo de su chaqueta y salió del despacho. En la recepción ya estaba sentada Beatriz. Le sonrió como siempre, tierna y un poco tímida. Hoy llevaba un vestido beige, el cabello recogido en una cola de caballo, maquillaje natural. Buenos días, señor Campos. ¿Café? Sí, gracias, respondió, tratando de hablar con voz uniforme. Ella se levantó, fue a la cafetera y él la miraba, tratando de entender quién era realmente. ¿Espía? ¿Agente de competidores? ¿O simplemente una mujer que usó su debilidad por dinero y carrera? ¿Qué más daba? Lo había traicionado. Traicionó a su empresa. Puso en riesgo todo lo que él había construido durante años. Beatriz volvió con la taza de café, la puso sobre la mesa y dejó su mano en su hombro un poco más de lo necesario. ¿Estás bien? Preguntó. ¿Te ves algo tenso? Todo está bien, respondió Rafael. Solo dormí mal. Muchos pensamientos. Quizás deberías descansar. Se inclinó más cerca y él sintió su perfume. Puedo reprogramar las reuniones de la mañana. O podemos ir a algún lugar esta noche, te relajarás. No es necesario, se apartó. Hay mucho trabajo. Y por la noche estoy ocupado. Ella se enderezó y por un momento algo frío brilló en sus ojos. Pero enseguida la sonrisa volvió. Como digas. Si necesitas algo, estaré cerca. Salió del despacho y Rafael exhaló. Debía actuar. Pero con cuidado. Si Beatriz entendía que la habían descubierto, desaparecería y no habría pruebas. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda de profesionales. Rafael tomó el teléfono y marcó el número del jefe del servicio de seguridad. ¿Señor Rivas? Soy Campos. Necesito reunirme. Urgente. En media hora en mi despacho. Y ni una palabra a nadie. Del otro lado del cable guardaron silencio durante varios segundos. Entendido. Estaré allí, respondió Rivas y colgó. Rafael terminó el café y miró por la ventana. La ciudad despertaba, los coches se arrastraban por la avenida, la gente se apresuraba al trabajo. Una mañana normal. Pero para él todo había cambiado. Hoy comienza una guerra. Una guerra por su familia, por su negocio, por su vida. Tomás Rivas entró al despacho exactamente después de 30 minutos. 50 años, ex oficial de inteligencia, una persona que sabía guardar silencio y actuar. Rafael lo contrató hace 5 años cuando la empresa enfrentó el primer intento serio de espionaje industrial. Entonces Rivas descubrió el esquema en una semana y los competidores se quedaron sin nada. Desde entonces, el Servicio de Seguridad de Estado Pro funcionaba como un reloj. ¿Qué pasó?
Rivas se sentó frente a él, apoyando una carpeta de cuero sobre sus rodillas. Su rostro permanecía impasible, pero la mirada era aguda. Rafael sacó los documentos de la caja fuerte y los puso sobre la mesa. Lea. Rivas tomó las hojas, pasó los ojos por la primera página, luego por la segunda. Sus cejas se levantaron ligeramente, la única manifestación de emociones. ¿Dónde consiguió esto? Lo encontré esta mañana sobre la mesa. Con una nota. Rafael le extendió la hoja cuadriculada. Rivas la leyó, asintió. ¿Su hija? Sí. Chica inteligente. Rivas miró nuevamente los documentos. Estos son materiales internos de Gran Línea. La firma de Beatriz Navarro. Su secretaria. Mi ex amante, Rafael pronunció esta palabra con dificultad. Cometí un error. Enorme. Y ahora necesito su ayuda. Rivas miró al jefe. Cuénteme todo. Desde el principio. Sin omisiones. Rafael contó. Cómo contrató a Beatriz hace 3 meses. Cómo comenzó la relación. Cómo no notó nada, cegado por su belleza y atención. Cómo Isabel los vio juntos por casualidad y decidió actuar. Hablar era difícil, cada palabra resonaba con dolor en el pecho. Pero entendía que sin la verdad no se podía hacer nada. Cuando Rafael terminó, Rivas guardó silencio durante varios segundos, reflexionando sobre lo escuchado. Esquema clásico de infiltración, dijo finalmente. Currículum impecable, recomendaciones, palabras correctas en la entrevista. Luego acercamiento con el objetivo a nivel emocional. Obtención de acceso a información confidencial. Transmisión de datos al cliente. Oscar Vega de Gran Línea es su principal competidor. Lleva mucho tiempo queriendo hundirlo. Beatriz Navarro es su agente. ¿Está seguro? Mire los documentos. No son papeles casuales. Es información estratégicamente importante que puede usarse contra usted. Estudiaban sus puntos débiles, se preparaban para atacar. Y Navarro recopilaba datos sobre su empresa desde dentro. Espionaje comercial clásico. ¿Qué debo hacer entonces? Preguntó Rafael con frustración. Rivas se inclinó hacia adelante. Primero, no le muestre que usted sabe. Compórtese como siempre. Ella no debe sospechar nada. Segundo, iniciamos una operación de recopilación de pruebas. Escucha, videovigilancia, seguimiento de sus movimientos. Tercero, preparamos una trampa. Le damos documentos falsos que transmitirá a los competidores. Cuando lo hagan, tendremos pruebas sólidas. Cuarto, llamamos a la policía. Artículo del Código Penal, obtención y divulgación ilegal de información que constituye secreto comercial. Pena real de prisión. ¿Cuánto tiempo llevará esto? 1 semana para instalar el equipo y recopilar datos primarios. Otra semana para realizar la operación con documentos falsos. Luego transferimos los materiales a la policía. Máximo 3 semanas. ¿Y mi familia? La voz de Rafael tembló. ¿Mi esposa se enterará? Rivas negó con la cabeza. No por mí. Pero no puedo garantizar que no se entere de otras fuentes. Señor Campos, usted jugó con fuego. Ahora tendrá que apagar el incendio. Rafael asintió. Entendía que se lo merecía. Comience el trabajo. Haga todo lo necesario. El dinero no es problema. Bien. Involucraré a Carlos Domínguez, mi mejor operativo. Se encargará de la parte técnica. Hoy mismo instalaremos un micrófono en el bolso de Navarro, un microregistrador en su coche, un programa sombra en su ordenador de trabajo. No lo notará. Y usted continúe comportándose naturalmente. Coquetee, sonría, pero no se reúna con ella fuera de la oficina. Refiérase al cansancio, a problemas en casa. No debe sentir nada sospechoso. Entendido. Rivas se levantó, tomó los documentos. Me llevaré estos papeles. Haré copias para el caso. Le devolveré los originales en 1 hora. Y una cosa más, señor Campos. Hable con su hija.
Ella se arriesgó por usted. Merece honestidad. Cuando Rivas se fue, Rafael se quedó solo. Miró el reloj. Las 10:30. Por delante había un día entero de trabajo, reuniones, negociaciones. Necesitaba mantener la compostura. Pero lo único en lo que podía pensar era en la conversación de la noche con Isabel. El resto del día pasó en una niebla. Rafael se reunió con clientes, firmó contratos, discutió proyectos. Beatriz estaba cerca, como siempre. Traía documentos, recordaba reuniones, sonreía. Él le respondía igual, pero por dentro todo se contraía de asco. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo no vio la falsedad en sus ojos? A las 6 de la tarde se fue a casa. Elena lo recibió en la puerta, enorme barriga, rostro cansado, pero sonrisa cálida. ¿Cómo estuvo el día? Lo besó en la mejilla. Normal. Cansado. ¿Dónde está Isabel? En su habitación. Hace la tarea. ¿Querías hablar con ella? Sí. Sobre la escuela. Elena asintió sin sospechar nada. Se fue a la cocina a preparar la cena y Rafael subió al segundo piso. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de su hija, tocó. Isabel, soy yo. ¿Puedo? Sí. Entró. La habitación estaba ordenada, escritorio con libros de texto, estantes con libros. Isabel estaba sentada al escritorio, bolígrafo en mano, cuaderno delante de ella. Levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Rafael vio en sus ojos miedo, determinación y dolor al mismo tiempo. Cierra la puerta, dijo en voz baja. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama. Isabel, papá, antes de que empieces, quiero decir algo, lo interrumpió. No quería hacerte daño. Pero no podía callar. Lo que estás haciendo está mal. Mamá está esperando un bebé, te ama, y tú. Su voz tembló. Tú le estás siendo infiel con esa mujer. Rafael bajó la cabeza. Lo sé. Tienes razón. Cometí un error terrible. ¿Por qué? Isabel se levantó, se acercó. ¿Por qué lo hiciste? ¿No te gusta mamá? ¿No nos necesitas? No. Él se levantó de un salto. Isabel, no es así. Amo a mamá. Te amo. No sé qué me pasó. Fue debilidad. Estupidez. Estás destruyendo nuestra familia. Las lágrimas asomaron en sus ojos. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Y lo arreglaré todo. Lo prometo. ¿Cómo? Se secó los ojos con la manga. ¿Cómo arreglarás lo que ya está hecho? Rafael volvió a sentarse, con un gesto le pidió que se sentara a su lado. Isabel dudó, pero se sentó. Isabel, cuéntame cómo fue todo. ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué viste? Ella guardó silencio durante varios segundos, luego comenzó a hablar. La voz era baja pero firme. Hace 2 semanas. El sábado. Me pediste que te trajera documentos de casa. Llegué a la oficina, pero no estabas en el despacho. Caminé por el corredor y escuché cómo hablabas con ella detrás de otra puerta. Pensaban que no los oía, pero la puerta estaba entreabierta. Le decías. Se calló, sollozando. Le decías que la extrañabas. Que querías estar a solas con ella. Que en casa todo era complicado, pero pronto sería más fácil. Y ella respondía que te amaba. Que estaba dispuesta a esperar. Y luego. Su voz se hizo aún más baja. Se besaban. Lo vi por la rendija de la puerta. Rafael cerró los ojos. Le avergonzaba hasta el dolor físico. Perdóname. No podía creerlo, continuó Isabel. Mi padre, a quien siempre respeté, que me enseñó la honestidad, resultó ser un mentiroso. Quería huir, pero las piernas no obedecían. Y luego me fui, me senté rápidamente en el sofá de tu recepción. Y yo. No sé qué me pasó. Vi su bolso en la silla. Y pensé, ¿quién es esta mujer?
¿Por qué papá la eligió a ella y no a mamá? Tomé el bolso, lo abrí. Había una cartera, un neceser, un teléfono. Y una carpeta con documentos. La saqué, empecé a leer. Al principio no entendí nada, algunos contratos, cifras. Pero luego vi el nombre de la empresa, Gran Línea. Conocía ese nombre. En casa decías que eran vuestros principales competidores que intentaban quitaros clientes. Y entendí, estos son documentos de enemigos. ¿Por qué los tiene ella? Rafael escuchaba sin interrumpir. Fotografié varias páginas con el teléfono, continuó Isabel. Luego volví a poner la carpeta, cerré el bolso. Luego regresaste, te di los documentos que traje de casa y me fui. En casa imprimí los documentos que fotografié, los leí atentamente. Y entendí, es una espía. Trabaja para los competidores. Y tú, papá, ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué no me dijiste de inmediato? Tenía miedo, admitió Isabel. Miedo de que no me creyeras. O que creyeras, pero la protegieras. O que te enojaras conmigo por meterme en lo que no me importa. Pensé durante varios días. Y luego decidí, escribiré una nota. Pondré los documentos sobre la mesa. Los verás, lo entenderás tú mismo. Y entonces tendrás que actuar. Rafael abrazó a su hija. Ella no se resistió, pero tampoco lo abrazó de vuelta. Isabel, me salvaste. Salvaste a nuestra empresa. Si no fuera por ti, no me habría enterado de nada. Beatriz habría continuado robando información, transmitiéndola a los competidores. Habríamos perdido clientes, contratos, dinero. Posiblemente la empresa habría quebrado. Hiciste lo que yo debería haber hecho. ¿Y qué pasará ahora? Preguntó Isabel. ¿La despedirás? No solo eso. La atraparemos. Reuniremos pruebas, las entregaremos a la policía. Responderá según la ley. Junto con quienes la contrataron. ¿Y mamá se enterará? Rafael se quedó callado. Esa era la pregunta principal. No lo sé, Isabel. Trataré de hacer que no se entere. Pero si se entera. Me lo merezco. Papá, Isabel lo miró a los ojos. Escribí en la nota que si vuelves a hacer algo malo, se lo contaré todo a mamá. Lo digo en serio. No quiero destruir nuestra familia, pero no te permitiré seguir engañando a mamá. Si no rompes con esa mujer, si no te corriges, se lo contaré todo. Y mamá y yo nos iremos. ¿Entiendes? Entiendo, respondió Rafael. Te lo prometo, Isabel. Nunca más haré nada parecido. Romperé con Beatriz, recuperaré vuestra confianza, seré mejor. Por vosotras. Por nuestra familia. Isabel asintió. Te creeré. Pero solo una vez. Si me engañas otra vez, no habrá una segunda oportunidad. No la habrá, prometió. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Luego Isabel se levantó. Necesito terminar la tarea. Y mamá ya te está llamando para cenar. Rafael se levantó, se acercó a la puerta, pero se dio vuelta. Isabel, hay otra cosa. Nadie debe saber que tú encontraste los documentos. Ni mamá, ni colegas, ni la policía. Es importante. Diré que los encontré yo mismo. ¿Estás de acuerdo en guardar el secreto? De acuerdo, respondió Isabel. No necesito la fama. Necesito una familia normal. Rafael salió de la habitación, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared. La conversación con su hija fue la más difícil de su vida. Pero dio su palabra. Y esta vez la cumplirá. Al día siguiente comenzó la operación. Carlos Domínguez, un joven empleado del Servicio de Seguridad con formación técnica, instaló un micrófono en el bolso de Beatriz mientras ella estaba en el baño. El microregistrador lo colocaron bajo el asiento de su coche. El programa Sombra en el ordenador de trabajo lo cargaron a través del acceso de servicio. Todo pasó desapercibido. Rafael continuó interpretando su papel.
Sonreía a Beatriz, agradecía por el café, a veces se permitía un ligero coqueteo. Pero cuando ella proponía reunirse por la noche, él rechazaba, refiriéndose al cansancio y a problemas en casa. Beatriz no insistía, pero en sus ojos a veces brillaba el descontento. Mientras tanto, Rivas y Domínguez recopilaban datos. Grabaciones de conversaciones, rastros GPS, copias de correspondencia. Gradualmente el panorama se hacía más claro. Beatriz realmente era una agente de gran línea. Se reunía regularmente con la abogada Marta Serrano, le pasaba memorias USB con información, recibía instrucciones. Todo esto se grababa, documentaba, archivaba. Una semana después, Rivas informó a Rafael. Hay suficientes pruebas para iniciar un caso penal. Pero necesitamos el acorde final. Una trampa que ponga punto final. ¿Está listo? Listo, respondió Rafael. ¿Qué hay que hacer? Mañana por la mañana usted casualmente dejará sobre la mesa una carpeta con documentos falsos. Plan estratégico de desarrollo de la empresa para el próximo año, lista de clientes clave, pronósticos financieros. Todo parecerá auténtico, pero los datos son falsos. Navarro copiará los documentos y los transmitirá a los competidores. Fijaremos la transmisión. Después de eso llamamos a la policía. Caso cerrado. Rafael asintió. Hagámoslo. La operación comenzó. La mañana del miércoles comenzó como siempre. Rafael llegó a la oficina a las 8:30, subió al 7º piso, saludó al guardia. Beatriz ya estaba en su lugar, siempre llegaba antes para preparar el despacho para su llegada. Café, periódicos frescos, horario de reuniones impreso. La secretaria perfecta. Buenos días, señor Campos, sonrió, extendiéndole la taza. Hoy tiene negociaciones a las 10, luego reunión con contabilidad a las 12, almuerzo con socios a las 2. Gracias, tomó el café, pasó al despacho. Sobre la mesa había una carpeta con la inscripción Estrategia de Desarrollo 2026. Confidencial. Gruesa, con muchas hojas dentro. Rivas y su equipo trabajaron en ella toda la noche. Los documentos parecían absolutamente auténticos, con sellos, firmas, tablas financieras. Pero cada cifra, cada plan eran falsos. Si los competidores intentaban usar esta información, llegarían a un callejón sin salida. Rafael puso la carpeta en el borde de la mesa para que fuera bien visible. Luego se sentó en el sillón, abrió el ordenador y comenzó a trabajar. 10 minutos después entró Beatriz al despacho con un bloc de notas. Señor Campos, sobre las negociaciones de hoy. Los socios piden posponer la reunión una hora más tarde. Tienen retraso en el vuelo. Bien, posponla. No levantó los ojos de la pantalla. Beatriz se acercó más, se paró al lado de la mesa. Rafael sentía su mirada. Miraba la carpeta. ¿Qué documentos son estos? Preguntó despreocupadamente. Plan estratégico para el próximo año. Acaban de aprobarlo en una reunión cerrada. Necesito revisar todo una vez más antes de presentarlo al consejo de directores. ¿Puedo ver? Extendió la mano hacia la carpeta. Rafael interceptó su mano, apretó los dedos. Es confidencial. Incluso para ti. Ella lo miró sorprendida. Pero soy tu secretaria. Siempre trabajo con estos documentos. No con estos, soltó su mano. Lo siento, Beatriz. Orden de arriba. No mostrar a nadie hasta la aprobación oficial. Ella asintió, pero en sus ojos brilló la irritación. Rafael lo notó. Está bien. Entonces me voy, prepararé materiales para la reunión. Salió y Rafael prestó atención. En el oído tenía un auricular casi invisible a través del cual Rivas llevaba la vigilancia desde el edificio vecino. Picó, sonó la voz del jefe de seguridad. Ahora buscará la manera de llegar a la carpeta. ¿Cuándo debo irme? En media hora. Vaya a la sala de reuniones del primer piso. Le avisaremos cuando entre al despacho. Rafael trabajó otros 30 minutos, luego se levantó, tomó el bloc de notas y salió.
Beatriz levantó la cabeza. Estaré en las negociaciones. Si hay algo urgente, llama al móvil. De acuerdo, sonrió. Bajó al primer piso, entró en la sala de reuniones. Allí ya esperaban Rivas y Domínguez con un portátil. En la pantalla estaba la imagen de la cámara oculta en la oficina de Rafael. Mire, dijo Domínguez. En la pantalla se veía la recepción. Beatriz estaba sentada a la mesa, escribía algo en el ordenador. Pasaron 5 minutos. 10. Se levantó, miró alrededor, se acercó a la puerta del despacho de Rafael. La abrió, entró dentro. La cámara cambió a la vista interior del despacho. Beatriz cerró la puerta, rápidamente se acercó a la mesa. Tomó la carpeta, la abrió, comenzó a fotografiar las páginas con el teléfono. Los movimientos eran rápidos, seguros. Evidentemente hacía esto no por primera vez. Fijamos, dijo Rivas. Continuamos la observación. Beatriz fotografió todas las páginas, volvió a poner la carpeta exactamente como estaba. Luego salió del despacho, volvió a su mesa, se sentó y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Listo, Rivas apagó la pantalla. Ahora esperamos a que transmita los materiales. Según nuestros datos, se reúne con Serrano cada miércoles por la tarde a las 7. Hoy no será la excepción. ¿Dónde se reúnen? En el Café La Flauta en las afueras. Lugar tranquilo, poca gente. Ya instalamos allí cámaras y micrófonos. Grabaremos todo. Rafael asintió. Por dentro todo se contraía de tensión, pero se mantenía controlado. ¿Y luego? Luego conectamos a la policía. Tengo un contacto en la Dirección de Seguridad Económica. Comisario Fernando Torres. Persona experimentada, competente. Tomará el caso bajo control personal. Mañana por la mañana llevarán a cabo la detención. Simultáneamente Navarro, Serrano y Vega. Limpio, rápido, según la ley. Bien, Rafael se levantó. Vuelvo arriba. Necesito terminar la obra. Regresó al despacho 1 hora después. Beatriz lo recibió como siempre, con una sonrisa y una pregunta sobre cómo fueron las negociaciones. Rafael respondió brevemente, se sentó a la mesa, revisó la carpeta. Todo estaba en su lugar. Si no supiera la verdad, nunca habría sospechado que alguien la había tocado. El día se alargó dolorosamente. Reunión con contabilidad, almuerzo con socios, varias llamadas, firma de contratos. Beatriz estaba cerca, ayudaba, sonreía. Rafael la miraba y pensaba, ¿cómo puede mentir tan tranquilamente? ¿Cómo se puede traicionar a una persona que confía en ti y al mismo tiempo sonreírle en la cara? A las 6 de la tarde terminó la jornada laboral. Los empleados comenzaron a irse. Rafael recogió sus cosas, se despidió de Beatriz y se fue. Pero no a casa. Se dirigió a la oficina del servicio de seguridad que estaba ubicada en el edificio vecino. Allí ya esperaban Rivas, Domínguez y otros 2 empleados. Navarro salió hace 5 minutos, informó Domínguez mirando la pantalla con el rastreador GPS. Se dirige al café. Serrano ya está en el lugar. Activen la transmisión, ordenó Rivas. En la pantalla grande apareció la imagen del café. Marta Serrano estaba sentada en una mesa del café, mujer de unos 40 años, traje estricto, corte de pelo corto, rostro frío. Bebía café y miraba el teléfono. Unos minutos después entró al café Beatriz. Miró alrededor, se acercó a la mesa de Serrano, se sentó frente a ella. Se activó el sonido. Los micrófonos funcionaban impecablemente. Hola, dijo Beatriz. ¿Qué tienes? Serrano no perdía tiempo en cortesías. Todo. Campos hoy dejó sobre la mesa el plan estratégico para el próximo año. Lo fotografié. Muestra. Beatriz sacó el teléfono, abrió la galería, se lo pasó a Serrano. Esta pasó las fotos, asintió. Bien. Envíamelo al correo. Archivo cifrado. Ya lo envié. Excelente. Óscar estará contento.
Esto es exactamente lo que necesitamos. Con estos datos podremos interceptar a sus clientes clave incluso antes de que comiencen las negociaciones. Rafael hizo una mueca. Significa que planeaban no solo obtener información, sino usarla para atacar su negocio. ¿Y el propio Campos? Preguntó Serrano. ¿No sospechó nada? Beatriz sonrió con suficiencia. No. Está enamorado de mí hasta las orejas. Puedo hacer con él lo que quiera. Es como un gatito ciego. Serrano asintió. Continúa igual. Necesitamos algunos documentos más. Lista de todos los contratos activos, informes financieros del último trimestre, datos sobre nuevos proyectos. Creo que un mes más de trabajo y capturaremos completamente su mercado. ¿Y después? Preguntó Beatriz. Prometieron prima y un puesto en vuestra empresa. Lo tendrás. Oscar cumple su palabra. Cuando el caso esté cerrado, te convertirás en asistente del director de desarrollo. Salario 3 veces más alto que con Campos. Más bonificaciones. Beatriz sonrió. Entonces continuamos. Hablaron un poco más sobre detalles, luego Serrano pagó y se fue. Beatriz se quedó a terminar el café. Rafael miraba la pantalla y sentía como todo ardía dentro de él. Ira, ofensa, vergüenza, todo se mezcló. Esta mujer usó sus sentimientos, lo manipuló, traicionó a su empresa. ¿Y todo por dinero? ¿Suficiente? Preguntó Arribas. Más que suficiente. Mañana por la mañana transferimos los materiales a Torres. Iniciará un caso penal. Obtención y divulgación ilegal de secreto comercial. Grupo de personas por conspiración previa. Pena máxima, hasta 5 años de privación de libertad. Más multas y prohibición de actividad. Rafael asintió. Actúen. A la mañana siguiente a las 8 en punto, Rivas se reunió con el comisario de policía Fernando Torres en el Departamento de Seguridad Económica. Torres era un hombre de constitución fuerte, con sienes grises y mirada penetrante. Escuchó el informe de Rivas, revisó las grabaciones, estudió los documentos. El caso está claro, dijo. Iniciamos un caso penal y llevamos a cabo la detención. Hoy mismo. Hay que actuar rápido antes de que destruyan las pruebas. ¿A quién detenemos? A Beatriz Navarro, la ejecutora. A Marta Serrano, la supervisora. A Óscar Vega, el cliente. Simultáneamente para que nadie tenga tiempo de avisar a los demás. Más registros en el lugar de residencia y en las oficinas. Incautación de ordenadores, teléfonos, documentos. ¿Cuándo? A las 10 de la mañana. Preparen a su gente. Necesitaremos testigos de la empresa perjudicada. Rivas llamó a Rafael e informó sobre los planes. Rafael aceptó estar presente en la detención de Beatriz. Quería verlo con sus propios ojos. A las 10 de la mañana entraron en la oficina de Estado Pro el comisario Torres, la investigadora Gloria Ramírez y 4 operativos. Rafael los recibió en el primer piso, los acompañó al 7º. Beatriz estaba sentada en su mesa, trabajaba en el ordenador. Cuando vio a la policía, su rostro palideció. ¿Beatriz Navarro? Preguntó Torres. Sí, su voz temblaba. Está detenida bajo sospecha de cometer un delito previsto por la parte tercera del artículo 183 del Código Penal. Obtención y divulgación ilegal de información que constituye secreto comercial. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en el tribunal. Beatriz miró a Rafael. En sus ojos había miedo e incomprensión. Rafael, ¿qué está pasando? Él guardó silencio. La investigadora Ramírez puso esposas a Beatriz, la condujo a la salida. Los operativos comenzaron el registro del lugar de trabajo. Incautaron ordenador, teléfono, bolso, documentos. Todo lo empaquetaron en bolsas transparentes, sellaron. Vendrá con nosotros para declarar, dijo Torres a Rafael. Necesitamos registrar oficialmente su denuncia. De acuerdo. Se fueron a la comisaría.
Rafael pasó allí varias horas respondiendo preguntas de la investigadora Ramírez. Ella era una profesional, hacía preguntas precisas, registraba cada detalle, no permitía desviarse del tema. Rafael contó todo, cómo contrató a Beatriz, cómo comenzó el romance, cómo descubrió los documentos de los competidores, cómo llevaron a cabo la operación de recopilación de pruebas. Lo único que no dijo fue que su hija encontró los documentos. Dijo que los encontró él mismo por casualidad en el bolso de Beatriz cuando ella le pidió sacar las llaves del coche. Ramírez registró todo, le dio a firmar el protocolo. Gracias por la cooperación. Lo llamaremos cuando necesitemos declaraciones adicionales. Rafael regresó a la oficina por la tarde. El equipo estaba en shock. Todos discutían la detención de Beatriz, construían versiones. Rafael reunió a los empleados, explicó la situación. Dijo que Beatriz resultó ser una agente de competidores que transmitía información confidencial, que la detuvieron bajo sospecha de espionaje comercial. La reacción fue variada. Algunos no lo creían, otros se enojaban, otros compadecían a Rafael. El subdirector Andrés Morales se le acercó después de la reunión. Señor Campos, hace tiempo noté que con ella algo no estaba bien. Preguntaba demasiado, se interesaba demasiado por los asuntos. Pero pensé que era solo curiosidad. Perdón por no decirlo antes. Nada, Andrés. Lo principal es que ahora todo quedó atrás. Pero no era así. Por delante estaba lo más difícil, la conversación con su esposa. Rafael regresó a casa tarde por la noche. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, veía televisión. Enorme barriga, rostro cansado, pero sonrisa cálida. ¿Cómo están las cosas?, preguntó. No muy bien, se sentó a su lado. Elena, necesito contarte algo. Ella lo miró preocupada. ¿Qué pasó? Hoy detuvieron a Beatriz. Mi secretaria. Resultó ser una agente de competidores. Les transmitía información confidencial. La policía inició un caso penal. Elena abrió mucho los ojos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo te enteraste? Hace varios días. Por casualidad descubrí en ella documentos de gran línea. Entendí que era una espía. Conecté al servicio de seguridad, reunimos pruebas, las transferimos a la policía. Dios mío, Elena se llevó la mano al pecho. Eso es terrible. ¿Confiabas en ella y ella? Sí, bajó la cabeza. Confié en ella. Y ese fue mi error. Elena lo abrazó. No te culpes. No podía saberlo. Lo principal es que ahora todo salió a la luz. Rafael la abrazó de vuelta. No le contó sobre el romance. No contó sobre la traición. Sobre que casi pierde a su familia. Decidió que eso quedaría como su secreto. Un secreto que llevaría toda su vida. Pero Isabel lo sabía. Y eso era suficiente. Las siguientes 2 semanas pasaron en tensa espera. Beatriz, Marta Serrano y Óscar Vega estaban bajo custodia. La investigadora Gloria Ramírez llevaba el caso rápida y duramente, interrogaba a los sospechosos, estudiaba los materiales incautados, reunía pruebas adicionales. Cada día llamaba a Rafael, aclaraba detalles, solicitaba documentos. El caso es sólido, le dijo durante una de las conversaciones. Tenemos video, grabaciones de audio, correspondencia, testimonios de testigos, pericias. Intentarán negarlo, pero hay demasiadas pruebas. El acta de acusación está lista. Lo transferimos a la fiscalía. Y luego al tribunal. Rafael le agradecía por el trabajo y continuaba viviendo su vida normal. O mejor dicho, intentaba. La empresa trabajaba en modo regular, él realizaba reuniones, firmaba contratos, resolvía asuntos corrientes. Pero por dentro no había paz. Cada vez que pasaba junto a la mesa vacía en la recepción donde antes se sentaba Beatriz, recordaba su sonrisa, su voz, su mentira. La vergüenza no lo dejaba. En casa trataba de ser un esposo y padre atento. Elena estaba en el último mes de embarazo,
Los médicos decían que el parto comenzaría en cualquier momento. Rafael la llevaba a los controles, ayudaba en casa, pasaba más tiempo con Isabel. Su hija se mantenía distante. No hablaba de aquella nota, no mencionaba a Beatriz, pero en su mirada siempre se leía la pregunta silenciosa: ¿cumpliste tu promesa? Rafael trataba de demostrar que sí. Llegaba a casa a tiempo, no se quedaba en el trabajo sin razón, era honesto y abierto. Isabel gradualmente se iba descongelando. Una noche, cuando cenaban los tres, Elena preguntó: Rafael, ¿qué pasará con esa Beatriz? ¿La encarcelarán? Él dejó de masticar. Lo más probable. El caso es serio. Espionaje comercial, transmisión de información confidencial a competidores. Es un artículo penal. Pueden darle pena real. ¿Y no te da lástima? Elena lo miró atentamente. Después de todo trabajaba para ti, confiabas en ella. Rafael guardó silencio. ¿Lástima? Ella tomó su decisión. Traicionó a la empresa, traicionó la confianza. Debe responder por ello. Isabel levantó la cabeza, miró a su padre. Sus miradas se encontraron. Ella sintió casi imperceptiblemente. Había respondido correctamente. 3 días después Elena dio a luz. Un niño, 3 kilos 800 gramos, sano, con llanto fuerte. Lo llamaron Diego. Rafael estuvo presente en el parto, estuvo en la sala de partos, sostuvo la mano de su esposa y lloró. Lloró de felicidad, de alivio, de la conciencia de que casi pierde todo esto. Elena le sonreía a través del cansancio, le acariciaba la mejilla. Todo está bien, susurraba. Estamos juntos. Nuestra familia está junta. Él besaba sus manos, agradecía por el hijo, por el amor. Se reprochaba por la traición de la que ella ni siquiera sabía. Trajeron a Isabel al hospital por la noche. Entró a la habitación en silencio, se acercó a la cuna, miró a su hermano. Pequeño, rojo, haciendo ruiditos. Ella tocó con cuidado su manita y él movió los deditos. Hola, Diego, susurró. Soy tu hermana mayor. Voy a protegerte. Rafael abrazó a su hija por los hombros. Gracias, Isabel. Por todo. Ella lo miró. Asintió y sonrió. Se acurrucó contra él y sintió como algo dentro finalmente encajaba en su lugar. La familia. Eso era lo principal. Un mes después del nacimiento de Diego comenzó el juicio. Llamaron a Rafael como víctima. Llegó al edificio del tribunal temprano por la mañana junto con Rivas. La sala de audiencias era pequeña. En la mesa del juez estaba sentada una mujer de unos 50 años con rostro serio. En la sala estaban presentes el fiscal, los abogados de los acusados. Trajeron a Beatriz, Marta Serrano y Óscar Vega bajo escolta. Beatriz se veía pálida, demacrada, asustada. Las semanas en el centro de detención la habían cambiado. Cabello despeinado, rostro sin maquillaje, ojeras bajo los ojos. Cuando vio a Rafael, sus labios temblaron. Quería decir algo, pero el escolta la detuvo. Serrano se mantenía tranquila, casi indiferente. Vega se veía tenso, estaba nervioso, no levantaba los ojos. La jueza abrió la sesión. Se escucha el caso penal por acusación contra Beatriz Navarro, Marta Serrano y Óscar Vega por la comisión del delito previsto por la parte tercera del artículo 183 del Código Penal. Obtención y divulgación ilegal de información que constituye secreto comercial, cometido por un grupo de personas por conspiración previa con uso de posición oficial. Fiscal, exponga la esencia de la acusación. El fiscal se levantó, un hombre de mediana edad con uniforme azul y una carpeta de documentos. Señoría, los acusados Navarro, Serrano y Vega organizaron y llevaron a cabo una operación de obtención ilegal del secreto comercial de la empresa Estado Pro con el fin de transmitir esta información a la organización competidora Gran Línea. Navarro, trabajando como secretaria del director general de Estado Pro, Rafael Campos, copiaba sistemáticamente documentos confidenciales y los transmitía a Serrano, abogada de la empresa Gran Línea. Serrano,
a su vez, transmitía los materiales obtenidos al director de Gran Línea, Vega. La actividad criminal duró 3 meses. Durante este tiempo se transmitieron más de 50 documentos que contenían secreto comercial. El daño causado a la empresa Estado Pro se estima en 12 millones de euros. Tenemos pruebas irrefutables, grabaciones de video y audio, testimonios de testigos, conclusiones de peritos, materiales incautados. Los acusados están completamente evidenciados. La jueza asintió. ¿Los acusados reconocen la culpa? Beatriz se levantó. La voz temblaba. Sí, señoría. Reconozco la culpa. Me avergüenzo mucho de lo que hice. No quería hacer daño a nadie, simplemente. Me ofrecieron mucho dinero y acepté. Entiendo que esto no es justificación. Estoy dispuesta a sufrir el castigo. Serrano se levantó siguiente. Se mantenía tranquila. Reconozco parcialmente. Sí, recibí de Navarro documentos. Pero actuaba por encargo de mi dirección. No fui la iniciadora del esquema. Vega se levantó último. Hablaba nervioso. Yo. No sabía que era ilegal. Pensé que era inteligencia competitiva normal. Todos lo hacen. No quería perjudicar a nadie. El fiscal continuó. Señoría, el acusado Vega es el cliente de toda la operación. Fue él quien contrató a Navarro, fue él quien financió el esquema, fue él quien dio instrucciones a Serrano. Sus declaraciones son un intento de eludir la responsabilidad. La jueza con un gesto detuvo al fiscal. Continuemos. Llamo a la víctima Rafael Campos. Rafael se levantó, se acercó a la tribuna. Ciudadano Campos, cuente cómo se enteró de la actividad criminal de la acusada Navarro. Rafael respiró profundamente. Descubrí en su bolso en el lugar de trabajo documentos de la empresa competidora Gran Línea. Eran materiales internos a los que no debía tener acceso. Entendí que trabajaba para los competidores. Me dirigí al servicio de seguridad, realizamos una investigación, reunimos pruebas, las transferimos a la policía. ¿Usted confiaba en Navarro? Sí. Completamente. La contraté para reemplazar a mi esposa que se fue de baja maternal. Navarro tenía acceso a todos mis documentos, correspondencia, reuniones. Conocía todos los detalles del trabajo de la empresa. Y usó esta confianza para traicionarme. ¿Qué daño se causó a su empresa? El daño financiero fue de 12 millones de euros. Perdimos varios contratos grandes porque los competidores conocieron nuestras condiciones antes que nosotros. Más pérdidas reputacionales, los clientes se enteraron de que teníamos fuga de información, comenzaron a confiarnos menos. Gracias. Puede sentarse. Rafael volvió a su lugar. Beatriz lo miraba con súplica en los ojos. Él se apartó. Luego interrogaron a Rivas y Domínguez. Contaron en detalle sobre la operación realizada, mostraron grabaciones, presentaron pericias. Luego llamaron a testigos de la empresa, la contadora Lucía Castro y el subdirector Andrés Morales. Ambos confirmaron que Navarro tenía acceso a información confidencial y que después de su detención la empresa realmente sufrió pérdidas. La defensa intentó disputar las pruebas. El abogado de Beatriz afirmaba que actuaba bajo presión, que la amenazaban, que se vio obligada a transmitir documentos. Pero el fiscal fácilmente refutó estos argumentos presentando correspondencia donde Navarro misma ofrecía sus servicios y negociaba el precio. El abogado de Vega intentó demostrar que su defendido no sabía sobre la ilegalidad de las acciones. Pero las grabaciones de audio de reuniones con Serrano y Navarro decían lo contrario. Vega decía directamente, es arriesgado, pero si no nos atrapan, obtendremos todo lo que necesitamos. Serrano se mantenía más tranquila que todos, pero su frialdad jugó en su contra. La jueza le hizo varias observaciones por respuestas cínicas. El juicio duró 2 días. Al tercer día la jueza anunció la sentencia. De pie. El tribunal entra. Todos se levantaron. La jueza leyó la decisión. Habiendo examinado los materiales del caso penal, escuchado los testimonios de testigos, estudiado las pruebas,
El tribunal llega a la conclusión sobre la culpabilidad de los acusados en la comisión del delito previsto por la parte tercera del artículo 183 del Código Penal. Beatriz Navarro es declarada culpable y condenada a 4 años de privación de libertad en colonia de régimen general, multa por 500.000 euros y prohibición de actividad en el ámbito de gestión y flujo de documentos por un plazo de 3 años. Marta Serrano es declarada culpable y condenada a 4 años de privación de libertad en colonia de régimen general, multa por 600.000 euros y prohibición de actividad en el ámbito jurídico por un plazo de 5 años. Óscar Vega es declarado culpable y condenado a 5 años de privación de libertad en colonia de régimen general, multa por 1.000.000 de euros y prohibición de actividad en el ámbito de gestión empresarial por un plazo de 5 años. Así como a la compensación de las pérdidas sufridas por la empresa Estado Pro por un monto de 12 millones de euros. La sentencia puede ser apelada ante la instancia superior. La sesión está cerrada. Golpe de martillo. Beatriz rompió a llorar. Los escoltas la levantaron, la llevaron a la salida. Se dio vuelta, miró a Rafael por última vez. Sus labios se movían sin sonido. Perdón. Él no respondió. A Serrano y Vega los llevaron en silencio. La sala se vació. Rafael estaba sentado mirando al vacío. Rivas le puso la mano en el hombro. Todo terminó. La justicia triunfó. Sí, Rafael se levantó. Vamos. Salieron del edificio del tribunal. En la calle hacía sol, calor. La vida continuaba. Rafael regresó a la oficina, reunió a los empleados. El tribunal emitió sentencia. Beatriz Navarro, Marta Serrano y Óscar Vega fueron declarados culpables y condenados. El caso está cerrado. Quiero agradecer a todos los que ayudaron en la investigación, que apoyaron a la empresa en este momento difícil. Atravesamos una prueba seria pero resistimos. Ahora nuestra tarea es recuperar la confianza de los clientes, restaurar la reputación, seguir adelante. Creo en nosotros. Los empleados aplaudieron. Andrés Morales se acercó primero. Señor Campos, estamos con usted. Siempre. Los demás apoyaron. Rafael sentía como la tensión de las últimas semanas finalmente se liberaba. Por la noche llegó a casa. Elena estaba sentada en el sofá con Diego en brazos, lo alimentaba. Isabel hacía la tarea en la mesa. Una escena familiar normal, tranquila, apacible. ¿Cómo salió todo?, preguntó Elena. Emitieron la sentencia. 4 años para Beatriz. Pobre mujer, suspiró Elena. Aunque se lo merecía. Rafael se acercó, se sentó al lado, miró a su hijo. Pequeño, indefenso, confiado. Elena, perdóname. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Por no haber protegido la empresa. Por haber llegado a esto. Por no haber notado la traición antes. Elena puso su mano en su rodilla. Rafael, no tienes la culpa. No podías saberlo. Lo principal es que corregiste la situación. Nos protegiste. Nuestro negocio, nuestra familia. Lo hiciste bien. La abrazó con cuidado para no molestar al bebé. Isabel levantó la cabeza del libro de texto, los miró. Sonrió. Papá, estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaban más que la sentencia del tribunal. Las siguientes semanas pasaron en la recuperación. Rafael trabajaba incansablemente, se reunía con clientes, explicaba la situación, aseguraba la seguridad de los datos, firmaba nuevos contratos. Gradualmente la confianza regresaba. La empresa Gran Línea después del arresto de Vega quedó al borde de la quiebra, sin director, con reputación arruinada, con caso penal. Muchos de sus clientes pasaron a Estado Pro. En casa Rafael era un esposo y padre atento. Se levantaba por las noches para atender a Diego, cambiaba pañales, paseaba con el cochecito. Pasaba tiempo con Isabel, ayudaba con las tareas, la llevaba a actividades, hablaba sobre la vida. Elena florecía. Veía cómo había cambiado su esposo y esto la alegraba. Una noche, cuando los niños ya dormían, estaban sentados en la cocina con té.
Elena lo miró. Rafael, te has vuelto diferente. ¿En qué sentido? Más abierto. Más honesto. Cariñoso. Él asintió. Entendí que casi pierdo lo más importante. A vosotras. Y ya no quiero arriesgarme. Ella tomó su mano. ¿Por qué hablas así? No nos habrías perdido. La empresa no es toda la vida. Te amo. Yo también te amo. Perdóname por todo. ¿Por qué perdonar? No hiciste nada malo. Él guardó silencio. El secreto de su romance con Beatriz quedó entre él e Isabel. Y así sería siempre. Pasó un año. Rafael estaba junto a la ventana de su despacho mirando la ciudad. El sol de otoño todavía calentaba, aunque los árboles perdían sus últimas hojas. La gente se apresuraba a sus asuntos. Un día normal. Pero para él era especial. Hoy se cumplía exactamente un año desde aquella mañana cuando encontró sobre la mesa la nota de su hija. Un año que lo cambió todo. La empresa Estado Pro no solo se recuperó, creció. Después del colapso de Gran Línea, muchos clientes pasaron a ellos. Rafael firmó varios contratos grandes, abrió 2 nuevas direcciones, aumentó la plantilla en 30 personas. Ahora tenía 3 subdirectores, servicio de seguridad ampliado y nueva oficina en el 10º piso del mismo centro de negocios. La reputación de la empresa se fortaleció. Todos sabían que Estado Pro lucha duramente contra las fugas de información y no perdona la traición. Para el puesto de secretaria personal contrató a Laura Delgado, una mujer de 42 años, experimentada, profesional, con recomendaciones de 3 grandes empresas. Sin apariencia llamativa, sin conversaciones innecesarias, sin coqueteo. Simplemente una excelente especialista. Rafael nunca más cometería el error anterior. La puerta del despacho se abrió, entró Rivas. Señor Campos, tenemos noticias sobre el caso Navarro. ¿Cuáles? Presentó apelación para suavizar la sentencia. Se refiere a confesión sincera, arrepentimiento, disposición a compensar el daño. La apelación fue rechazada. La sentencia quedó sin cambios. 4 años de colonia de régimen general. Será liberada en 3 años con condición de buen comportamiento. Rafael asintió. Entiendo. ¿Qué pasa con los demás? Serrano cumple condena, se comporta tranquila. Vega también. La empresa Gran Línea fue liquidada, activos vendidos, deudas pagadas parcialmente. La historia está cerrada. Bien. Gracias, señor Rivas. Rivas se fue y Rafael volvió al trabajo. Pero los pensamientos volaban al pasado. Recordaba a Beatriz. Su sonrisa, su voz, su mentira. A veces se preguntaba, ¿se arrepiente? ¿Entiende que destruyó no solo su vida, sino también la suya? ¿O todavía considera que simplemente no tuvo suerte? Nunca sabrá la respuesta. Y no quiere. Por la noche se fue a casa temprano. En casa lo recibían el silencio y la comodidad. Elena preparaba la cena en la cocina, Diego gateaba por la alfombra de la sala, agarrando juguetes con sus manitas regordetas. Un bebé de 1 año, parecido a su madre, los mismos ojos marrones, la misma sonrisa suave. Rafael se sentó a su lado, tomó a su hijo en brazos, lo lanzó hacia arriba. Diego se rió sonoramente, alegremente. Papá llegó. Gritó Elena desde la cocina. Isabel, ven a cenar. Isabel bajó por la escalera. 15 años, ya casi una señorita. Más alta, más segura de sí misma, pero todavía con la misma mirada directa y carácter firme. Estudiaba excelentemente en la escuela, soñaba con ser abogada. Rafael estaba inmensamente orgulloso de ella. Se sentaron a la mesa. Elena sirvió la cena, puré de patatas, chuletas, ensalada. Comida casera sencilla, pero para Rafael era más sabrosa que cualquier plato de restaurante. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Elena. Excelente. Firmamos contrato con una gran fábrica. 3 años de cooperación, buen dinero. Andrés Morales llevó las negociaciones, lo hizo bien.
¿Y cuándo las primas? Sonrió Elena. Necesito un abrigo nuevo. Pronto, pronto, se rió Rafael. Te compraremos no uno sino varios abrigos. Isabel guardaba silencio, comía despacio. Rafael notó que pensaba en algo. Isabel, ¿todo bien? Ella levantó la cabeza. Claro, papá. Ahora definitivamente todo está bien. Isabel asintió. Elena los miró a ambos, sonrió. No entendió la esencia de su conversación, pero Rafael le agradeció que no hiciera más preguntas. Después de la cena ayudó a Elena a recoger la mesa, acostó a Diego, luego subió a su despacho. Encendió el ordenador, revisó el correo. Entre los mensajes había uno del abogado de Beatriz. Asunto, solicitud de reunión. Rafael abrió el mensaje. El abogado escribía que Beatriz Navarro solicitaba una reunión personal con él en la colonia. Quería disculparse personalmente, explicar sus acciones, pedir perdón. El abogado subrayaba que esto era importante para su estado moral y proceso de rehabilitación. Rafael releyó el mensaje 2 veces. Luego lo cerró y lo borró. No, de ninguna manera. No iría. No tenía nada que decir a Beatriz. Y escuchar sus explicaciones tampoco quería. Este capítulo estaba cerrado. Para siempre. El sábado Rafael llevó a la familia a la naturaleza. Alquilaron una casa junto al lago para el fin de semana. Elena llevaba mucho tiempo soñando con descansar del bullicio de la ciudad. El tiempo era fresco pero soleado. Pasearon junto al lago, asaron carne, se sentaron junto a la fogata por la noche. Diego dormía en el cochecito, envuelto en una manta. Isabel fotografiaba paisajes con el teléfono, compartía impresiones con amigas en redes sociales. Por la noche, cuando Elena y Diego se acostaron, Rafael e Isabel se quedaron junto a la fogata solos. Estaban sentados en silencio, escuchando el crepitar de la leña y el ruido del viento en los árboles. Papá, habló Isabel en voz baja. Gracias. ¿Por qué? Por cumplir tu palabra. Por haberte vuelto mejor. Rafael abrazó a su hija por los hombros. Tú nos salvaste, Isabel. Si no fuera por ti, yo habría continuado por el camino equivocado. Me detuviste. Me mostraste lo que estaba haciendo. Me devolviste la razón. Simplemente no podía ver cómo destruías nuestra familia, admitió. Tenía miedo. Miedo de que la eligieras a ella en lugar de nosotras. Miedo de que mamá se enterara y se fuera. Miedo de que te perdiéramos. Fuiste valiente. Te arriesgaste. Y te estoy agradecido por eso. Isabel guardó silencio, luego preguntó, Papá, ¿alguna vez le contarás a mamá la verdad? Rafael suspiró. No lo sé, Isabel. Mamá no debe saberlo. Le causará dolor. ¿Para qué? Pero es mentira, objetó Isabel. Siempre me enseñaste la honestidad. A veces la honestidad hiere más que la mentira. A veces el silencio también es cuidado. No quiero destruir lo que construimos. ¿Entiendes? Isabel asintió insegura. Entiendo. Pero prométeme, no más mentiras. En nada, lo prometo. Estuvieron sentados junto a la fogata hasta tarde en la noche, hablaron sobre la vida, sobre planes, sobre el futuro. Isabel contaba sobre la escuela, sobre nuevos amigos, sobre que quería entrar a la facultad de Derecho y defender a la gente. Rafael escuchaba y pensaba, qué inteligente, fuerte, correcta es. Será una excelente abogada. Será una excelente persona. El domingo por la noche regresaron a casa. Elena estaba contenta, las vacaciones fueron exitosas. Diego durmió todo el camino. Isabel estaba metida en el teléfono, escribía con alguien. Rafael era feliz. En primavera Rafael recibió una oferta de una gran corporación internacional, querían comprar una participación en Estado Pro y ayudar a salir a mercados extranjeros. Era una oportunidad con la que había soñado durante años. Pero entendía que esto requeriría mucho tiempo, esfuerzo, viajes de negocios. Consultó con su esposa. Elena,
Me ofrecieron un gran proyecto. Esto llevará a la empresa a un nuevo nivel. Pero tendré que viajar mucho, trabajar más. ¿Qué dices? Elena lo miró atentamente. Rafael, ¿estás dispuesto a sacrificar la familia por el trabajo? No, respondió honestamente. Si estás en contra, rechazaré. Elena sonrió. No estoy en contra. Pero con una condición, no te olvides de nosotras. Lo prometo. Firmó el contrato. La empresa comenzó a expandirse. Rafael realmente comenzó a viajar más, pero siempre regresaba a casa. Siempre llamaba a su esposa e hijos. Siempre era abierto y honesto. Pasaron otros 6 meses. Una noche de otoño Rafael regresaba a casa después de un largo viaje de negocios. Estaba cansado pero feliz. En casa lo esperaban. Eso era lo principal. Abrió la puerta, entró al recibidor. Elena salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. «¿Cuánto te extrañé?» «Yo también», la apretó contra sí. Diego también corrió, agarró a su padre de los pantalones. «Papá. Papá». Rafael levantó a su hijo en brazos, lo besó. «Hola, campeón». Isabel salió de su habitación, sonrió. «Bienvenido, papá». Se sentaron a la mesa, cenaron, conversaron, rieron. Una noche familiar normal. Pero para Rafael era invaluable. Antes de dormir salió al balcón, miró el cielo estrellado. Recordó aquel día cuando encontró la nota de Isabel. Recordó todo el horror, la vergüenza, el miedo de aquel tiempo. Y pensó, qué bueno que terminó. Qué bueno que eligió el camino correcto. Nunca más sería ciego. 3 años después liberaron a Beatriz Navarro anticipadamente por buen comportamiento. Regresó con su madre, consiguió trabajo, comenzó una nueva vida. A veces pensaba en Rafael Campos, en lo que perdió, en cómo destruyó fácilmente la vida ajena y la suya por dinero. Pero sus caminos nunca más se cruzaron. Rafael construyó una empresa exitosa, crió a sus hijos, conservó su familia. Se convirtió en una persona de la que estaban orgullosas su esposa e hija. Una persona que entendió su error y lo corrigió. Una persona que nunca más fue ciega. Isabel guardó el secreto de su padre toda la vida. Nunca le contó a su madre la verdad sobre aquel romance. Porque entendió, a veces el amor no es solo honestidad. A veces el amor también es protección del dolor innecesario. Y aquella nota todavía permanecía en la memoria de Rafael, grabada a hierro candente. Como recordatorio de aquel día cuando una niña de 14 años salvó a su padre de sí mismo.